Lección Cuaresmal. La liturgia de la fiesta de hoy, llamada Cátedra de San Pedro Apóstol, nos invita a celebrar simultáneamente la fe de Pedro, su confesión de la divinidad de Cristo, el mandato que el mismo Señor le ha dado de ser el timonel de la nave de la Iglesia y la continuidad de ese mandato en la persona de sus sucesores. Es por lo tanto una fiesta que involucra a toda la Iglesia, a Cristo, que es piedra angular, a aquel que lo representa en la tierra, el romano pontífice, y a todos los miembros de su Iglesia. Escuchemos la proclamación del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta tres momentos. La opinión de la gente acerca de Jesús, Mateo 16, 13, 14. La opinión de Pedro acerca de Jesús en los versículos 15 y 16 más adelante. Y la respuesta de Jesús a Pedro en los versículos 17, 19. En Mateo 16, 13, 14 es la opinión de la gente sobre Jesús. Las respuestas son diversas. Dicen que es el Juan Bautista, Elías, Jeremías, algunos profetas. Así como también hoy tenemos una gran variedad de opiniones de la gente sobre Jesús, aquellas que más o menos se acomodan a la imagen que tenemos de Dios. Por estos días incluso escuchaba una frase: dime qué imagen tienes de Dios y te diré también qué imagen tienes de la Iglesia. Entonces, según la experiencia de Dios que tenemos, la imagen de Dios que tenemos, la experiencia de Dios que tenemos, así también la reflejamos. En Mateo 16, 15 y 16 es la opinión de Pedro sobre Jesús. Jesús que pregunta la opinión a los discípulos, Pedro que se hace portavoz de todos ellos y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La respuesta no es nueva, porque anteriormente los discípulos ya habían dicho lo mismo en Mateo 14, 33. En el Evangelio de Juan, la misma profesión de fe es hecha por María, Juan 11, 27. ¿Y qué significa esa confesión de fe? Que en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Todo se cumple en Jesús. Y en Mateo 16, 17 al 19 tenemos la respuesta de Jesús a Pedro. Las respuestas vienen de varias partes. La primera: feliz tú, Simón. Jesús que proclama a Pedro feliz porque recibió una revelación del Padre. Pero esta afirmación de Jesús tampoco es nueva. Anteriormente también Jesús había alabado al Padre por haber revelado al Hijo a los pequeños y no a los sabios. Recordamos Mateo 11, 25, 27. Y había hecho la misma proclamación de felicidad a los discípulos porque estaban viendo y oyendo cosas que antes nadie sabía. Mateo 13, 16. Y así se podrían buscar otros textos paralelos en la Biblia a esta alabanza que hace Jesús. De otra parte, Pedro significa piedra, como bien sabemos. Él debe ser piedra, es decir, debe ser un fundamento estable para la Iglesia, para que ésta pueda resistir contra las puertas del infierno.
en la piedra nos podemos apoyar. Y con estas palabras de Jesús, Mateo anima a las comunidades a las que él escribía de Siria y Palestina, que aunque débiles y perseguidas, tal como también hoy lo vive la iglesia, las comunidades tienen un fundamento firme, un fundamento estable, garantizado por la palabra de Jesús. La piedra como base de esa fe evoca la palabra de Dios al pueblo en el exilio, cuando les decía: escúchenme ustedes, los que buscan la justicia, ustedes que buscan al Señor, miren a la roca de donde han sido cortados, al pozo de donde han sido sacados. Miren a Abraham su padre y a Sara que los dio a luz, pues cuando él era solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué, dice Isaías 51:2. Indica un nuevo comienzo. Pedro es la piedra, Jesús le da ese nombre a Simón, lo llama piedra, lo llama Pedro. Y Pedro es piedra de dos maneras. Es piedra fundamento, Mateo 16:18, y es piedra también de tropiezo, Mateo 16:23. En nuestra Iglesia Católica insistimos mucho en Pedro, que es piedra fundamento, pero olvidamos también que Pedro es piedra de tropiezo para Jesús. Por un lado, Pedro era débil en la fe, dudaba. En algún momento intentó desviar a Jesús de su camino, tenía miedo en el huerto, se quedó dormido y huyó, no entendía lo que Jesús decía. Ahí Pedro, es piedra de tropiezo. Pero por otro lado, era como los pequeños a quienes Jesús proclamó felices. Siendo uno de los 12, se convierte en su portavoz. Y allí es piedra fundamental para la iglesia. Más tarde, después de la muerte y resurrección de Jesús, su figura creció y se convirtió en un símbolo para la comunidad. Pedro está firme en la fe, sí, pero no, lo vemos no por mérito propio, porque ya vimos su vulnerabilidad, sino porque Jesús ora por él para que no falte su fe. Eso lo leemos en Lucas 22, 31 y 34. La iglesia también es una asamblea. La palabra iglesia, que en griego significa eclesía, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y casi exclusivamente en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas. En los Evangelios aparece 3 veces solo en Mateo y la palabra significa convocada o escogida. Eso es la iglesia, aquellos que son convocados o son escogidos por Dios. E indica a la gente que se reúne convocada por la palabra de Dios y busca vivir el mensaje del reino que Jesús trae. En la iglesia, en la comunidad, debe aparecer a los ojos de todos lo que sucede cuando un grupo humano permite que Dios reine y tome posesión de su vida. Otro detalle, las llaves del reino. Pedro recibe las llaves del reino. Este mismo poder de unir y desatar también se da a las comunidades, también se da a los otros discípulos. Uno de los puntos en los que el Evangelio de Mateo insiste más es la reconciliación y el perdón. Y esta es una de las tareas más importantes de los coordinadores de las comunidades. Imitando a Pedro, deben unir y desatar, es decir, lograr la reconciliación, la aceptación mutua, la construcción de la fraternidad, y ese es un aporte que la Iglesia también hace en nuestros tiempos y en nuestra patria. Hoy oremos por la Iglesia, oremos por el Papa. Ellos garantizan la presencia de Cristo y de su palabra en el mundo. Conferencia Episcopal de Colombia.